Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 20º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Adam Smith. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El club comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico-Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Es un honor poder homenajear a un personaje de semejante talla el día de hoy. Estamos hablando del ilustre economista Adam Smith, mente brillante del siglo XVII y uno de los mayores exponentes de la economía liberal clásica. A continuación repasaremos algunas de las aristas más importantes para comprender en profundidad a este sobresaliente intelectual, dando un recorrido tanto en la dimensión histórica, política y social de la época. Respecto a la primera, nacido en Escocia, Smith vivió durante la Ilustración, un movimiento intelectual que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII. Este se caracterizó por el énfasis en la razón, la ciencia y el conocimiento empírico como base para el progreso y la mejora de la sociedad. Durante este periodo, hubo avances significativos en campos como la ciencia, la filosofía, la política y sobre todo la economía, siendo nuestro homenajeado del día de hoy una pieza clave en su desarrollo. En segundo lugar, el ámbito político. El célebre economista vivió en una época en la que el sistema feudal en Europa estaba siendo reemplazado por una economía cada vez más capitalista. La revolución industrial estaba en su primer despegue y el capitalismo estaba emergiendo como un nuevo sistema económico basado en la propiedad privada y el libre mercado, siendo Smith uno de los primeros pensadores en teorizar acerca de este fenómeno. En cuanto al contexto social, la sociedad del siglo XVIII estaba dividida en clases sociales bien definidas. Había una aristocracia que detentaba el poder y la riqueza, y una clase obrera que trabajaba en condiciones a menudo difíciles. Cuestiones que Smith observará a lo largo de su vida, llevándolo a buscar explicaciones empíricas de estos sucesos. Gracias a lo anteriormente mencionado, podemos deducir cómo Adam Smith estuvo envuelto en un mundo radicalmente cambiante. La ya mencionada Revolución Industrial, la experiencia de la Revolución Francesa y el naciente capitalismo fueron de gran impacto en la forma de pensar en las obras de este consagrado autor. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes. Carlos Dávila es economista y magíster en economía por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con un diplomado en Escuela Austríaca de la ESIADE, es fundador y director ejecutivo de la Asociación para la Educación Económica en los Andes. Actualmente es responsable del área de investigación del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo. Piero Alejandro Cernaque Montes es bachiller en Economía por la Universidad Andina del Cusco, maestrando en Economía en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con un diplomado en Escuela Austríaca de SEADE y cursando una especialización en análisis económico del derecho en la Universidad Continental. Es miembro activo en la Asociación para Educación Económica en los Andes. Jeremías Rucci es Project Manager de la Fundación Internacional Bases, actualmente estudia Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con un diplomado en Escuela Austríaca de SEADE. Es co-compilador del libro Homenaje de 65 autores al maestro Dr. Alberto Venegas Lynch, hijos. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat
Así, en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responder. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos. Le damos la palabra entonces a Carlos Dávila. Alejandro, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme el pase. Muchísimas gracias también por la presentación. Voy a empezar rápidamente compartiendo mis diapositivas. No sé si me puedes confirmar si ya lo están visualizando. Sí, sí, Carlos, lo estamos viendo. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, quiero empezar agradeciendo a Alberto Medina y a todos los encargados de la Fundación Club de la Libertad. Es un honor para mí poder compartir algunas reflexiones con ustedes en torno a este autor en este año tan especial que se conmemoran 300 años de su nacimiento, también a Cátedra Alberdi, a Fundación Cívico-Republicana, a la Fundación Bases y a Liberar también. Muchas gracias por darme la posibilidad de también compartir espacio con Alejandro y con Jeremías, mi gran amigo. También mencionarles, saludar a los economistas en su día. Allá en Argentina es el Día del Economista por el nacimiento de Manuel Belgrano, así que un saludo muy, muy cordial a mis colegas argentinos desde aquí de Perú. Me han pedido hablar acerca de Adam Smith, pero más que de sus obras, sino del contexto en el que él vivía y en particular sobre sobre Escocia, que era considerada como Atenas del Norte por algunas características que voy a empezar a comentar. Se dieron un conjunto de sucesos y de características que hicieron que los estudiantes universitarios de Escocia, en general del Reino Unido, a partir del siglo XVI aproximadamente, tengan una cercanía con el conocimiento, tengan una cercanía con las universidades, y es por eso que a medida que pasaron los años, en particular en el siglo XVIII, en los 1700, surge lo que conocemos al día de hoy como la Ilustración escocesa. Yo recuerdo al profesor Alberto Garín que él consideraba que no era tan pertinente llamarla Ilustración escocesa, sino era básicamente, ¿no?, los filósofos morales de Escocia, porque se podía confundir el término de la Ilustración con la Ilustración francesa, y como voy a mostrar en una diapositiva al final, hay mucha diferencia entre esa llamada Ilustración francesa con la Ilustración escocesa o con los filósofos morales de Escocia. Se les consideraba, como dije hace un momento, la Atenas del Norte, porque jugaron un papel muy importante, llegando a ser incluso durante muchísimo tiempo el centro intelectual más rico de toda Europa. Y su impronta se hizo sentir incluso hasta el Nuevo Mundo. Lo que hicieron básicamente los escoceses fue, a mediados del siglo XVIII, continuó a la mayor parte del siglo, y se marcó un cambio de paradigma de la religión a la razón. Entonces se pasó de una lógica teocentrista a una lógica antropocentrista, donde ya se dejaba tanto de lado el dogma religioso, sin dejar de creer en Dios, obviamente, y se empezaba a tomar en consideración, darle un mayor peso, una mayor ponderación a los individuos. Entonces el individuo empieza a recobrar muchísima relevancia para esos pensadores. Esto es muy curioso porque todo fue examinado: el arte, la política, la medicina, la ingeniería, pero todo fue engendrado desde la filosofía. Los escoceses pensaron, descubrieron, discutieron, experimentaron, escribieron, pero sobre todo cuestionaron. Sobre todo cuestionaron. Esto es muy interesante porque se podría mencionar que los escoceses que están acá reciben la influencia de los irlandeses del cristianismo, y eso les permite poder tener acceso a la escritura, al latín. Escocia se empezó a llenar de iglesias, se empezó a llenar de conventos, de abadías, que con el tiempo se iban a convertir, en particular desde el siglo XV, se iban a convertir en colegios y en universidades. Y es muy curioso porque en 1400, a mediados del 1400, existió una ley que obligaba a todas las abadías, a todos los conventos, a todas las catedrales a tener universidades y a tener colegios.
Eso no se pudo conseguir así fácilmente, no se pudo conseguir así fácilmente por problemas presupuestales, pero 100 años después, o sea, en los 1500 y entrando ya a los 1600, hubieron leyes también en las cuales el gobierno financiaba, les ayudaba a financiar los colegios dentro de esas universidades, dentro de los conventos, dentro de las catedrales, dentro de las abadías. Incluso habían leyes que obligaban a los hijos de los varones a que vayan a la universidad. O sea, ir a la universidad era obligatorio. Eso hizo que, por ejemplo, empiecen a haber no solo más conventos, más abadías, sino también muchísimas más universidades y muchos más alumnos. Allí es donde se empezaron a hacer famosas algunas facultades, como la Facultad de Filosofía Moral de la Universidad de Glasgow, también las facultades que estaban en la Universidad de Edimburgo, también las cátedras de matemática, las cátedras de medicina, y como les dije en un primer momento, esto les permitía esto hizo que en Escocia haya una serie de factores que pues juegan un papel que hagan que Escocia juegue un papel de faro para toda Europa y también para el resto del mundo. Es curioso porque no solamente era el tema de que pueda haber cierta libertad, ¿no es cierto?, sino también de que haya una predisposición y quizás incluso una obligación para que las personas vayan a las universidades y se eduquen. Algunos hechos interesantes que seguro muchos de ustedes conocen es en 1688 la Revolución Gloriosa, ¿no es cierto?, y en 1707 la anexión de Escocia a todo el Reino Unido. Y eso fue curioso porque antes los escoceses tenían un parlamento, pero a partir de 1707 el parlamento estaba en Londres. Y entonces como que a los parlamentarios de Londres no les interesaba mucho lo que pasaba en Escocia, y es así que los escoceses tuvieron muchísima más libertad. Esa libertad más las universidades les permitió a ellos pues poder innovar, poder crear, poder también adentrarse en la academia, adentrarse en la filosofía e ir creando, ir consolidando antes de esta llamada ilustración escocesa la escuela del sentido común, la escuela del sentido común. Voy a empezar a mencionar ahora algunos personajes, no tanto cotejos, sino anteriores a Adam Smith, como para que nosotros nos podamos dar cuenta, no solo el entorno en el que vivía, sino las personas que rodeaban. Y pues Adam Smith sigue una estela de pensamiento, sigue una estela de campo de investigación, se podría decir. El primero que les comparto es Anthony Ashley Cooper, el tercer conde de Shaftesbury. Él fue su maestro fue John Locke. Su maestro fue John Locke. Eh, Él empieza a crear lo que se conoce como la escuela del sentido común. Dice, ¿no? Una característica fundamental de esta escuela y de todos, es de esta generación de pensadores del siglo XVII, como pueden ver, y que se va a extender obviamente incluso hasta el siglo XIX con los sucesores de Adam Smith y de David Hume, es el escepticismo frente a las formas de racionalismo. Y se empieza a crear, como les digo, ¿no?, el sentimiento y el sentido, y la escuela del sentido moral o del sentido común. También es muy curioso porque dicen que es el menos común de los sentidos. Entonces, empezamos con el tercer conde de Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, con esas características. Francis Hutchinson, el profesor de Adam Smith, el tan recordado profesor de Adam Smith, él comenta que además de tener 5 sentidos, nosotros tenemos una variedad de sentidos internos que incluyen un sentido de la belleza, de la moralidad, del honor y de lo ridículo. Esto se implanta en el hombre y se pronuncia de una manera instintiva e inmediata. Y esto es muy interesante y nos va a permitir también entender la teoría de los sentimientos morales, la primera gran obra de Adam Smith. Y es que dice, ¿no?, sobre el carácter de las acciones y los afectos, ¿no?, aprobando a los que son virtuosos y desaprobando a los que son viciosos. El criterio moral de Hutchinson era si un acto tiende o no a promover el bienestar general. Dice, ¿no?, anticipa a Jeremy Bentham y el utilitarismo con la frase, la mayor felicidad para el mayor número. Bentham decía, ¿no?, el mayor bienestar para el mayor número, pero él retoma esta idea de Hutchinson, porque él menciona, ¿no?, lo que se tenía que buscar era la mayor felicidad para el mayor número. Otro personaje importante y no tan conocido es Lord Cames o Henry Hume. Es primo de David Hume, por más que tengan los apellidos diferentes, es primo de David Hume.
dice, no, la naturaleza nos diseñó para la sociedad. Eso también es para demostrar que los que nos critican a los liberales de individualistas y todo, pues desde esta época, desde la Ilustración escocesa, de los filósofos morales escoceses, pues ya se reconocía que, si bien es cierto, existe lo que hoy podríamos llamar el individualismo metodológico, pero eso no significa el atomismo o el aislacionismo, más por el contrario, los que creemos en la libertad y en todas estas ideas, reconocemos al mercado como una institución muy importante, y el mercado es justamente un espacio en el cual interactuamos los seres humanos, y es un espacio de cooperación donde incluso las personas que pueden ser enemigos, permítame el término, o rivales por algún motivo, en el mercado terminan conciliándose. Es por eso esta frase muy interesante que lo retoman los economistas de la escuela austríaca, en particular Hayek, que es el tema de la catalaxia, ¿no? Catalaxia tiene un origen etimológico de catalazo, un término griego clásico que significa pasar de enemigo a amigo o reconciliarse. Y entonces, fíjense, el mercado es un espacio obviamente de reconciliación, donde muchas personas que pueda que si revelaran todas sus intenciones, todas sus ideas, probablemente no compatibilicen en ninguna, pero el mercado hace que pues sí pueda haber cierta vinculación entre ellos. Dice, ¿no? La naturaleza nos diseña para la sociedad, nos ha unido de una manera íntima por el principio simpático de la simpatía, ¿no? Que comunica la alegría y el dolor de uno a muchos. Seguramente alguno ya estará recordando algunos pasajes, algunas frases de la teoría de los sentimientos morales. También dice Lord Cames, naturalmente tenemos un fuerte deseo de conocer la historia de los demás. Juzgamos de sus acciones, aprobamos o desaprobamos, condenamos o absolveremos, entramos profundamente en sus preocupaciones. Otra característica de Lord Cames era que ayudó las carreras académicas de Adam Smith, de Thomas Reid, de John Miller, y no tuvo mucho éxito con David Hume. Dice, no tuvo menos éxito con David Hume porque pues David Hume era ateo, entonces en esa época era muy difícil que a un ateo le puedan entregar, adjudicar una cátedra universitaria, pese a que David Hume definitivamente quizás la mente más brillante de esta época. Hume menciona que su sistema moral apunta a la felicidad de los demás. No tenía una fórmula como Hutchinson de la mayor felicidad para el mayor número, sino de la felicidad de los demás y la felicidad del yo, pero la consideración por lo demás explica la mayor parte de la moralidad. Su énfasis está en el altruismo, dice, los sentimientos morales que afirma encontrar en los seres humanos se remontan en su mayor parte a un sentimiento y una simpatía por los demás. Es de naturaleza humana reírse con la risa, llorar con el afligido y buscar el bien de los demás, así como el bienestar propio. Dice, la riqueza no consiste en dinero, sino en bienes y servicios, que la cantidad de dinero en circulación también debe mantenerse relacionada con la cantidad de bienes en el mercado. Estos serían algunos de los aportes de David Hume en economía. Yo recuerdo un profesor que mencionaba, si David Hume hubiera escrito sus aportes de economía en un texto independiente, no estaríamos mencionando, celebrando a Adam Smith como el padre de la economía moderna, sino ese título, ese rótulo, lo tendría David Hume. Adam Ferguson, cotejo a Adam Smith y su tocayo también, dice en su ensayo sobre la historia de la sociedad civil, una historia intelectual que rastrea el progreso de la humanidad desde la barbarie hasta el refinamiento social y político. Y es curioso porque Ferguson dice que el paso de la barbarie al refinamiento social y político está en el reconocimiento y respeto de la propiedad privada. Mientras más se respeta y reconoce la importancia de la propiedad privada, pues llegamos a ser mucho más civilizados y nos vamos alejando de la barbarie, ¿no? Destaca a la sociedad como la fuente de la moral y de las acciones humanas y de la condición humana en sí misma. Y esta es la frase que creo que muchos liberales la podríamos recitar como si fuera un mantra, ¿no? Dice, las naciones tropiezan con instituciones que de hecho son el resultado de la acción humana, pero no de ningún designio, de ningún diseño humano, perdón. Eso lo va a retomar Friedrich von Hayek muy fuerte con el tema de los órdenes espontáneos. Entonces aquí podríamos empezar a rastrear los orígenes del orden espontáneo como tal. Adam Smith, como la concreción de todo este grupo, dice, no ve a los humanos como criaturas impulsadas por pasiones y al mismo tiempo autorreguladas por su capacidad de razonar y su capacidad de simpatía. Esta dualidad sirve tanto para enfrentar a los individuos entre sí como para proporcionarles las facultades racionales y morales para crear instituciones, lo que acabo de mencionar hace un instante, ¿no? Mediante las cuales la lucha interna puede ser mitigada e incluso dirigida hacia el bien común. Bueno, lo importante acá es que pueda ser mitigado, ¿no? Que nuestras pasiones y exabruptos puedan ser motivados obviamente por la consideración que tenemos hacia los demás. Dice, mientras que en la teoría de los sentimientos morales se basó principalmente en la presencia del hombre interior para proporcionar las restricciones necesarias a la acción humana,
en la teoría de los sentimientos morales dice, ¿no?, que todos tenemos como un semidios encarcelado entre nuestras costillas, que cuando estamos tranquilos nos deja dormir y cuando no, pues no podemos conciliar el sueño, y se estaba refiriendo obviamente a nuestra conciencia, ¿no? Y en La riqueza de las naciones se encuentra un mecanismo institucional que actúa para reconciliar las posibles disruptivas inherentes a una obediencia ciega única a las pasiones. Este mecanismo es el mercado obviamente competitivo. Ya para ir finalizando, una reflexión de Hayek sobre este tema en Fundamentos de la Libertad, y dice, ¿no?, ninguna de estas conclusiones son argumentos contrarios al uso de la razón. No es que los ilustrados o los filósofos morales escoceses le den la espalda o prescindan de la razón, sino es muy particular esto que voy a mencionar aquí, sino a la utilización excesiva de la misma por el gobierno y sus poderes coactivos. Dice, no son argumentos contra la experimentación, sino contra todo poder exclusivo y monopolístico de experimentar en un campo particular, poder que no concede alternativa y del que se deduce la pretensión de hallarse en posesión de una sabiduría superior. Les decía en un primer momento que hay una diferencia entre la ilustración escocesa y la francesa, y es justamente esta, ¿no? La sociedad, según los ilustrados escoceses, brota de la simpatía. La gente se acerca a los demás buscando su relación y aprobación. Simpatía no es afecto, sino ponerse en el lugar del otro, moderando así nuestras pasiones. Esta parte es clave, moderando así nuestras pasiones. Por el contrario, los franceses consideraban que el cemento de la sociedad no es el sentimiento moral, sino el contrato social. Y ahí todas las teorías del contractualismo que estoy seguro muchos recordamos. Asimismo, la ilustración escocesa es reacia a la intervención de en órdenes complejos y nos invita a ser mesurados. La ilustración francesa, por el contrario, aboga por muchos controles, muchas leyes, pero no por controles internos para moderar nuestras pasiones, sino por controles externos, ¿no? Una fue plural, la escocesa, y otra colectivista, la francesa. Para los escoceses no hay límites colectivos, sino hay límites personales. La sociedad, por ende, no tiene fines propios. Por tanto, no debe tenerlos tampoco el Estado. Les agradezco mucho por su atención y pues, voy a estar atento al final de las charlas a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, por tu presentación. A continuación le damos lugar a Piero. Adelante, ¿Qué Piero. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a explicar ahora a continuación la parte de la amistad entre Adam Smith y David Hume, que muchas veces en biografías no se resalta el tema de quiénes pueden influir en la vida de otro, pero cuando, por ejemplo, se detalla la vida de David Hume, más se resalta el conflicto que tuvo con Rousseau que su amistad con Adam Smith. Siguiendo a lo que dijo Carlos, por ejemplo, el tema del contexto histórico es que su país, o sea, Escocia, donde se desarrollaban, realmente era un país pobre, ¿no? Vemos que Hume en una correspondencia dice, no es extraño, pregunta, que en un momento en que hemos perdido nuestros príncipes, nuestros parlamentos, nuestro gobierno independiente, incluso la principal nobleza, están descontentos, nuestro acento y pronunciación hablan un dialecto muy corrupto de la lengua que hacemos uso. No es extraño, digo, que en estas circunstancias seamos realmente las personas más distinguidas de Europa. También mencionaba otra parte donde eh, dice que la más ruda nación, y quizás de todas europeas, los más necesitados, los más turbulentos y los más inestables. Esta parte de la correspondencia es de un paper que hace Dennis Rasmussen respecto al título de el infiel, que le denominaban a David Hume, y el profesor, que era Adam Smith. Aquí la imagen es referencial respecto a los Scottish Literati, que se hacían llamar, y como decía Carlos, hay una gran diferencia entre los ilustrados franceses y los escoceses. Por ejemplo, los escoceses a menudo no eran intelectuales descontentos en guerra con el establecimiento y la élite de la sociedad, sino por el contrario, eran miembros de sus comunidades ampliamente admirados y profundamente comprometidos. Algunos de los principales nombres, como vemos en la imagen, es Ferguson, Smith, Home, Hutchinson, Millard, Reid. Un dato curioso es que Henry Home como mencionaba Carlos, y David Hume son primos, pero el tema de la O y la U es más que todo un tema de pronunciación. O sea, Hume y Home, casi lo mismo. La correspondencia que se basa es de 170 cartas entre Smith, o sea, que Smith recibió y también escribió.
De ellas, 55 cartas, bueno, 56 cartas son las que comparte con Hume, de las cuales 15 cartas son de Smith a Hume y 41 de Hume a Smith. Como vemos en la diapositiva, 56 cartas hablan de ideas, argumentos, las venturas, desventuras, salud, perspectivas laborales, viajes y planes a futuro. Lo curioso es que empiezan con la correspondencia como dos personas desconocidas diciendo Dear Sir o estimado señor, y terminan hablando o empezando la carta con un Dear Smith, Dear Hume, o mi querido amigo y mi referente, ¿no? Un epíteto que ninguno de ellos usó como ningún otro corresponsal durante el curso de su amistad. Samuel escribe que la relación intelectual, el pensamiento de Smith, gira en torno al de Hume. Prácticamente no hay nada en la teoría de los sentimientos morales, ni en la riqueza de las naciones, sin algún tipo de fuente o anticipación en Hume, aunque también hay casi ningún aspecto en el que Smith esté totalmente de acuerdo con Hume. Cuando se hablaba de Hume y Smith, la manera caricaturesca que se representaba a Hume era que era un filósofo interesado principalmente en cuestiones metafísicas y epistemológicas, mientras que Smith era un economista obstinado con asuntos más prácticos. Era un Tory conservador y un Whig liberal, de Hume y Smith. Eh, por ejemplo, Hume también era todo lo contrario a Smith, ¿no? Hume era un no creyente, comillas, se le denominaba conservador, pero si uno le da profundidad a su lectura, ve que es más liberal bueno, no hay relevancia, ¿no? En ese apodo que se le denominaba Tory conservador. Y Hume era y Smith era un ratoncillo de biblioteca, pues era más cerrado, pasaba más en casa y no era tan social como lo era Hume. Y creyente a su vez, o sea, eran polos totalmente opuestos. Una vez que finaliza los 2 volúmenes de Historia de Inglaterra, el editor de Hume le dice que continúe pues con una tercera edición, a lo que Hume responde, ¿no? Soy demasiado viejo, demasiado gordo y demasiado vago y muy rico como para continuar con la historia de Inglaterra, así que no la continúa. En medio de la tensión intelectual por el desafío de la riqueza de las naciones, Smith le envía una carta a Hume diciendo que, por favor, que lo menciona como su albacea, ¿no? Y que también le deja, como le he dejado a usted el cuidado de todos mis papeles literarios, debo decirle que excepto los que llevo conmigo, ninguno vale la pena publicar, sino un fragmento de una gran obra que contiene la historia de los sistemas astronómicos, habla técnicamente de los ensayos filosóficos, y ya que eso no se publica como un fragmento de una obra juvenil prevista, lo dejo completamente a su juicio. Le indica también dónde está lo que guarda y si quema lo demás respecto a su correspondencia. En 1775, Smith le cuenta a Hume que enviará un libro a imprimirse. Esto está hablando de la riqueza de las naciones. En 1766, Hume le escribe: soy un corresponsal tan perezoso como tú, sin embargo, mi ansiedad por ti me hace escribirte eh, por todas las cuentas. Su libro ha sido impreso hace mucho tiempo, sin embargo, nunca ha sido publicitado. ¿Cuál es la razón? La parte de que soy corresponsal tan perezoso como tú le hace referencia a que, por ejemplo, David Hume le hacía un párrafo, una carta entera, y Hume respondía con un ok o está bien, en 3 o 4 líneas le respondía. Y le menciona también que estaba tan enfermo que había perdido casi 32 kilos y que si demoraba un poco más probablemente desaparezca por completo antes de que le envíe la obra de la riqueza de las naciones. El 9 de marzo del 76 aparece La riqueza de las naciones, pero la salud de David Hume empeora. Y el 1 de abril Hume le escribe: Eu bell, que también hablaban en latín, que significa qué buena noticia, o podría traducirse así, ¿no? Estoy muy complacido con su actuación y su persuasión. Me he sacado de un estado de gran ansiedad. Era una hora de tanta espera que temblé por su aparición, pero ahora me siento muy aliviado. Si estuvieras aquí en mi charla chimenea, cuestionaría alguno de tus principios, pero estos y otros 100 puntos solo son aptos para ser discutidos en una conversación, con lo cual, hasta que me digas lo contrario, me haré ilusiones pronto. Espero que sea pronto, porque estoy en muy mal estado de salud y no puedo permitirme una gran demora. Pocos días después, Joseph Black le escribe que era el médico de David Hume,
que deseo, si es posible, acelerar su venida para que él pueda tener la comodidad de la compañía de de cuanto antes. En 1776, la última carta de Hume le escribe a Adam Smith y le dice, 2 días antes de morir, es para su mejor amigo, le confiesa, I go very fast to decline, ya estoy a punto de morir, y lo deja en libertad de acción, con lo que le pidió, con lo que se despide con un adieu, my dearest friends. Por ejemplo, el tema es que Adam Smith y David Hume ambos se nombran albaceas de uno del otro. El 25 de agosto muere David Hume, el entierro fue público y se necesitó de seguridad para evitar que su tumba fuera profanada en noviembre del 76. Smith publica A Letter of the Life of Mr. Hume, donde menciona la amistad de su querido amigo y dice que es un gran pesar, o el papelito que recibió donde se le anunciaba la muerte de David Hume, que es 10 veces más en carga emocional el ataque violento que sufrió Adam Smith que lo que hizo cuando describió o destrozó todo el sistema comercial de Gran Bretaña. En un texto maravilloso refleja esa gran amistad, finaliza con las siguientes palabras. En general, siempre lo he considerado, tanto en vida como después de su muerte, tan cercano a la idea de un hombre perfectamente sabio y virtuoso como quizás lo permita la naturaleza de la fragilidad humana. La publicación de la carta fue para Smith una atrevida muestra de amistad, pues teníamos a un creyente que era Smith, y también algunos biógrafos como el profesor Ramsden menciona que Smith no daba tanta controversia respecto al tema de la religión, ya que uno de los factores que supuestamente hace que Smith nunca hable de la religión es que podía pelearse con su mamá. Y en tal sentido, por no pelearse con su mamá, no quería hacer una charla o un libro respecto a la religión. Y otro también tema que mencionan es que Smith no escribía respecto a la religión porque pensaba que un silencio respecto a cierto tema hacía que ese tema desapareciera con el tiempo. Pero volviendo al tema de la publicación después de su muerte, o de la carta después de su muerte, de su querido amigo David Hume, establecía la reputación de Hume y su legado en un mundo hostil a personas y sus ideas. Al narrar sus últimos días, Smith desafió a los devotos con el ejemplo de un agnóstico que vivió y murió feliz. Por cierto, Hume representaba la posibilidad de una vida moralmente buena sin religión. Hume y Smith adoptaron enfoques bastante diferentes, como mencionaba al inicio, ¿no? Eran dos polos opuestos. Hume era el mayor de los dos por 12 años y salió de los bloques rápidamente, componiendo casi todas las obras antes que Smith incluso comenzara a publicar las suyas. Se relata que el pensamiento de Smith en el tema de teoría de los sentimientos morales está demasiado influenciado por Hume. Sin embargo, Smith hace una referencia y logra superar a David Hume en el tema de la moralidad. La reciente bibliografía de Nicholas Phillipson, por ejemplo, menciona que Adam Smith lo llama un humano comprometido, un humano perfecto. O sea, es como decir, ¿no? Un cristiano, pero al tema de Hume. Y que era una tarea seria desarrollar las implicaciones de la filosofía de Hume y extender su alcance a territorios que iba a ser suyos. La amistad. Hume sostuvo que la amistad es el principal goce de la vida humana, y Smith proclamó que la estima y el afecto de los amigos constituyen la parte principal de la felicidad humana. Un examen de la relación personal e intelectual de Hume y Smith permite, por lo tanto, un tipo diferente de reflexión sobre la amistad, en la que se encuentran las obras de Platón, Aristóteles, Cicerón, Montaigne, Bacon y similares. Tenemos a estos autores que hablan de manera teórica, como es el caso de Cicerón, cuando hablas en su libro sobre la amistad, ese regalo divino que los dioses nos han dejado y que sin ellos la vida simplemente no significa nada. Pero un caso práctico de tal amistad, de tal virtuosidad, de una amistad aristotélica, es la representación que hay entre Adam Smith y David Hume. Si buscamos otros ejemplos dentro del mundo académico o intelectual de filósofos, no encontramos una amistad tan significativa como la que es de Adam Smith y David Hume, en temas de cómo se apoyaban y cómo se aconsejaban. Incluso Adam Smith le aconseja a David Hume, cuando estaba peleando con Rousseau, que no respondiera a sus cartas y que ignorara completamente a Rousseau por su bien, algo que no era usualmente visto en otros intelectuales, ¿no? O sea, no le recomendaban no pelearse, o pelearse
simplemente les daba igual, pero Adam Smith le recomienda a su amigo David Hume que salga de ese tipo de grescas y que mantenga su reputación al lado de, o fuera de ese tema. La amistad se entendió como un componente clave de la filosofía y de la vida filosófica desde el principio, como debería recordarnos incluso una lectura superficial o de Platón o Aristóteles. Es el principio de que todos deberíamos buscar esta amistad, o como ejemplo que nos da la amistad de David Hume y Adam Smith en el tema de cómo unos influyen en el otro, ¿no? Vemos que comillas, el primero que iba a leer La riqueza de las naciones iba a ser David Hume, pero por el tema de la distancia y el tema eh, de que Adam Smith estaba ocupado, nunca pudo presentarle el libro a tiempo a David Hume. Incluso murió antes de que pudiera ir a hablar con él. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, Piero, por tu presentación. Antes de dar lugar al tercer expositor, recuerden que pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat para que, finalizadas las exposiciones, podamos iniciar la ronda de preguntas con los oradores. Ahora bien, damos lugar entonces al último expositor, Jeremías. Adelante, Jeremías. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias al Club de la Libertad y todas las contrapartes que hacen posible este homenaje, y también a mi querido amigo Carlos Alejandro Dávila, que siempre tiene mensajes tan motivadores, y a Piero, a quien no conocía, pero seguramente me llega un amigo. Justamente como hablaba Piero hace un rato, la riqueza de las naciones no nace por sí sola, arranca con una carta en 1764, mientras Adam Smith estaba en Francia, siendo tutor del tercer conde de Buclos, que Adam Smith le envía una carta a David Hume comentándole un nuevo libro que estaba produciendo, que los historiadores creen, aquellos intelectuales que estudiaron a Adam Smith, como Leónidas Montes, etcétera, Carlos Rodríguez Brown, que se trataba de la riqueza de las naciones. Pero tratar a Adam Smith como un economista, casi como señala Rodríguez Brown, es un error. ¿Por qué? Porque Adam Smith, si lo trajéramos de nuevo de la tumba, lo que menos diría, no soy economista, era un profesor de filosofía moral, una ciencia que hoy está perdida prácticamente, que agrupaba economía, teología, la ciencia de la época, sociología y jurisprudencia. Y no jurisprudencia en el sentido de los fallos realizados por los jueces, sino jurisprudence del inglés, que viene de la filosofía del derecho. Pero para hablar de la riqueza de las naciones me gustaría hacer una contraparte con su libro anterior, La teoría de los sentimientos morales, que tocaba Carlos, y la teoría de los sentimientos morales es muy claro cómo empieza, y permítanme parafrasear a Adam Smith en su primer párrafo de 1759, dice: por más egoísta que sea el hombre, hay algo en su naturaleza que hace que se preocupe y se ocupe de los demás. Entonces ya podemos derribar ese primer mito de que Adam Smith es una persona egoísta. Incluso tratar a Adam Smith de egoísta es parte de un error de traducción de La riqueza de las naciones, porque en la versión original él hablaba del self-love y no del selfishness, que es el egoísmo. Y de acá podemos tocar este tema de la famosa frase: no es por la benevolencia del carnicero, ni del panadero, ni del cervecero, que por su propio interés y todo lo demás. Y ahí es donde entra un juego que no fue entendido es un juego que no fue entendido, no, sino que fue entendido pero malinterpretado por un grupo de intelectuales alemanes a finales del siglo XIX, que se llamó el problema Adam Smith. Quien mejor entiende dentro de todos los actuales es Hayek, quien, a pesar de comprender que la teoría del valor-trabajo propuesta por Adam Smith, La riqueza de las naciones, básicamente, como señala Rothbard, fue el pie para que autores como Karl Marx o los post-ricardianos creen su teoría de la plusvalía, del valor-trabajo, Hayek propone algo diferente. Y permítanme leerlo. Hayek: el gran logro de su obra recae en reconocer que los individuos se mueven por señales abstractas de los precios de oferta y demanda. La gran sociedad, en realidad, se hace posible cuando el individuo es guiado por su propio esfuerzo. Y de aquí podemos sacar la cita del carnicero, lo que Adam Smith llamaba la benevolencia.
También me gustaría señalar que Adam Smith fue un adelantado a su época, porque él habla del orden espontáneo y también hace una comparación muy buena, donde explica en 1776, en la época donde recién se están empezando a caer las monarquías y demás, incluso en 1776 tenemos el hecho de la Revolución Norteamericana, etc., y explica que la sociedad no es un tablero de ajedrez, donde uno va moviendo las piezas, esa idea de la planificación central, de que hay un ente, alguien que organiza todo, sino que la sociedad es más complejo y que cada individuo se mueve por sus propias pasiones, sus propios intereses, ocupaciones, etc. También lo que me gustaría destacar de Adam Smith, y más que nada de la riqueza de las naciones también, y también permítanme leer, es otra cita textual que antecede a lo que sería la curva de Laffer en los años siguientes, donde señala: los impuestos altos, unas veces debido a la disminución en los bienes sujetos a los impuestos, y otras como consecuencia del estímulo que se produce al contrabando, se traducen en menores ingresos para el gobierno, respecto de aquella situación en donde los impuestos serían más moderados. Es excelente. 200 años antes la persona se había adelantado, podríamos decir de alguna manera. Incluso también, para mí, que es para destacar, todo el mundo habla de la mano invisible, de esa famosa mano invisible que Adam Smith, en general, en su trayectoria escribió poco, pero cuidadoso. La menciona 3 veces la mano invisible, una en la teoría de los sentimientos morales, otra en la riqueza de las naciones, y la tercera en los escritos post-muerte que agarran sus alumnos y demás, y apuntes, es ensayo sobre filosofía, cuando habla de la mano invisible en la astronomía, un tema de Newton muy complejo y demás. Pero a mí no me gusta hablar de la mano invisible porque también, como señala Carlos Rodríguez Brown, las metáforas en economía son malas. A mí me gusta hablar de sacarle la mano, como habló en su momento Bastiat, en su paper, en su trabajo, Lo que se ve y lo que no se ve, donde Bastiat se pone a pensar y dice: ¿cómo puede ser que en Francia, en París, en 1850, 1 millón de personas estén comiendo? Entonces hay toda una explicación del proceso de mercado, la cooperación voluntaria, etc. También, y perdonen que estoy viendo, para no olvidarme de nada, porque son muchos los temas que toca Adam Smith, me gustaría hablar de las reflexiones tanto de Milton Friedman y Rose Friedman, cuando hablan de que la riqueza de las naciones es la piedra angular de la economía moderna. Edmund Burke, también otro intelectual, menciona que más que un libro es una pintura, es una obra de arte lo que escribe Adam Smith. En el caso de Argentina, en el sistema económico y rentístico, Alberdi hace mención sobre la riqueza de las naciones y Adam Smith, y está plasmado de alguna manera en la Constitución. Y también algo que para mí es de destacar de la riqueza de las naciones es que fue un paño de agua fría en una época donde existían 2 corrientes, que eran los fisiócratas, la riqueza venía de la tierra, y los mercantilistas. Un país era rico por la cantidad de metales, oro, plata que tenías. Y Adam Smith dice: no, esto no es así. La riqueza viene dada por el factor productivo del trabajo, y es totalmente revolucionario, porque si lo llevamos al siglo XXI, y Adam Smith de nuevo lo trajéramos de la tumba, diría: la guerra comercial con China es una idiotez. Argentina, en este sistema de coparticipaciones y todas estas ideas alocadas, es una idiotez, porque lo que hace crecer a un país es la fuerza productiva del trabajo, la riqueza de las naciones. Para ir concluyendo, porque veo que ya estoy llegando a los 10 minutos de ponencia, me gustaría destacar algo no tan hablado de Adam Smith, que está presente en la riqueza de las naciones al final del capítulo 4, porque muchos le pegan a Adam Smith, los liberales, por el tema de la teoría del valor trabajo, pero esto es para mí algo clave que mucho no se habla. Y dice lo siguiente: ¿qué debe hacer el Estado? Entonces habla que el soberano puede hacer 3 cosas: defender a cada ciudadano de la injusticia de otro, la justicia; defender a cada ciudadano del otro país, la defensa nacional; y la tercera, que esto es lo más interesante, edificar aquellas obras e instituciones públicas que, no siendo del interés de un individuo o un grupo de individuos, es con frecuencia del interés de una gran sociedad. Por esta razón es que podríamos decir: Adam Smith no es un liberal. ¿Pero qué está diciendo Adam Smith? ¿Cómo funciona el Estado?
Y es de nuevo este pragmatismo que él tenía, esta manera de entender la economía, de entender de nuevo era un filósofo moral, de cómo fluían y cómo se iban dando, cómo se manejaba el mundo en esa época. Y por último, y ya con esto termino, hablo de esta diferencia de que muchos nos tratan, y a los liberales nos tratan de egoístas, que es el famoso propio interés. El propio interés, básicamente, Adam Smith lo que dice es, yo no voy a progresar porque yo quiero hacer plata, yo voy a progresar sirviendo al otro con un bien de mejor calidad y un mejor precio, cooperando con el otro. Esa doctrina Montaigne de la suma cero no existe, y básicamente en esa benevolencia al carnicero, en esa frase la benevolencia del carnicero, el panadero, el cervetero, que ojo, acá hay algo que muchos no lo han notado, él está hablando no de las élites, está hablando de la sociedad escocesa de ese momento. Les gustaba la cerveza, había mucho pan y carne en Escocia abundaba, entonces le estaba hablando al llano. Para terminar y concluir, me gustaría decir que Adam Smith va a seguir vigente, seguirá vigente muchísimos años más hasta que no entendamos que la riqueza de las naciones está en el factor productivo del trabajo, está en las tasas de capitalización, en un montón de cuestiones más técnicas, y no en esta idea de cerrarnos la economía, la idea de, en Argentina de nuevo, la coparticipación, sino que el progreso es a través del comercio. Y con esto cierro, y ahora sí, perdonen las veces que comenté de cerrar. Sir George Pringle, un comerciante británico, cuando ni bien salió La riqueza de las naciones, se agarraba la cabeza y decía, no puedo creer que esto haya sido escrito por un tipo que jamás comerció. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jeremías, por tu exposición. Allí hay algunas preguntas en el chat que vamos a ir transmitiéndoselas a los expositores. En este caso, el primero, Ricardo Orellana, dice, muy interesante las exposiciones de los jóvenes disertantes. Al respecto, me gustaría conocer su opinión sobre dos cuestiones. Imagino que sobre todo para Jeremías está orientado. Uno, ¿es posible leer a Adam Smith desde la izquierda? ¿No creen que a veces se lo mitifica a Adam Smith a tal extremo de manipularlo y justificar posicionamientos tanto de izquierda como de derecha? Bien. La primera respuesta que te puedo dar es que si hay que leerlo de izquierda, de derecha, de arriba, abajo, de centro, hoy me parece una idiotez, incluso hoy yo hablaría de estatismo, libertad. Adam Smith lo que tiene y lo interesante es como aquellos autores, perdón que me vaya en el tiempo, Ezequiel Gallo, que puede ser leído de un lado de la biblioteca y del otro, es por su cuestión de lo pragmático. Si lo querés tomar del lado de la izquierda, puede ser la idea de la teoría del valor trabajo, de que los precios vienen determinados por los costos, en 1776, que muchos lo critican, Rothbard también, y muchos en España lo entiendo, porque la escolástica ya había hecho un trabajo sobre eso, pero tratarlo de izquierda, de derecha, no, me parece que Adam Smith, hay que leerlo desde un lado pragmático, entendiendo el contexto social de ese momento, porque tal vez Adam Smith, de nuevo, si reviviera ahora, capaz que agarra y dice la teoría del valor trabajo no sirve para nada, porque leyó a Bombay, leyó a los marginalistas, etc. Creo que puede ir por ese sentido. Muchísimas gracias, Jeremías. Esta pregunta puede ser dirigida tanto como para Carlos como para Piero. ¿Cómo era el concepto de los fisiócratas? A ver, con el permiso de Piero, me adelanto. El concepto de los fisiócratas en función a cuál era la riqueza o por qué habían naciones más ricas que otras, menos pobres que otras, era básicamente en función a las tierras aptas para la agricultura. Fisiocracia tiene una raíz que es physis, y physis significa de lo natural. Y entonces, como bien mencionaba Jeremías en su presentación, habían dos explicaciones que circulaban a la par en función a cuál era la riqueza de las naciones. Por un lado, los fisiócratas argumentando, repito, que una nación es más rica y más próspera que otra mientras más tierras aptas para la agricultura tenga, y de manera paralela, los mercantilistas que argumentaban que una nación era más rica que otra mientras más metales preciosos pueda ir atesorando.
Entonces, la idea de Adam Smith, el planteamiento de que no es ni la naturaleza ni los metales preciosos, sino es la división del trabajo, en verdad es bastante refrescante y sí, pues responde con hechos, porque Adam Smith no se inventa la división del trabajo, no se inventa la riqueza de las naciones, sino él observaba, porque él se encontraba en Kirkcaldy, donde ya había una fábrica de alfileres. Se podría catalogar a esa época como una etapa preindustrial. Y entonces él se iba dando cuenta, ¿no? Mientras más división del trabajo había, más próspero era un lugar, a diferencia de otros. Y también complementa esta idea con la extensión del mercado. Él dice, ¿no? Mientras más extenso sea el mercado, más intensiva será esa división del trabajo y por ende habrá una mayor producción, una mayor productividad y eso pues hace que se incremente la riqueza y obviamente también que los precios vayan disminuyendo. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación también Raúl Rodríguez dice, ¿qué podemos extraer de las ideas de Smith en cuanto a lo moral del Estado? Yo creo que Adam Smith no consideraba que los individuos éramos ángeles, sino que pues no somos buenos todo el tiempo, ni malos todo el tiempo, ni buenos ni malos con todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que él, también como hijo de la Ilustración, era muy consciente de eso, pero era también, reconocía el papel de las instituciones, en este caso de la limitación al poder, justamente para no volcar las expectativas en que un monarca iba a tener conductas morales, pero muy aparte, las tenga o no las tenga, si es que hay un entramado institucional que le podía limitar el poder y podía permitir, garantizar la libertad de las personas, definitivamente él iba a estar de acuerdo, ¿no? Y eso es mutatis mutandis, ¿no? Trayéndolo a nuestros días, sobre todo en el caso de Perú, que es donde yo les estoy hablando, tenemos una economía que es reconocida a nivel internacional, una macroeconomía que es reconocida a nivel internacional, estabilidad, solidez económica. Sin embargo, nuestro gran problema, nuestra gran limitación es la institucionalidad de carácter jurídico y político, ¿no? No existe separación de poderes, no existe Estado de Derecho, entonces yo creo que por allí sería el tema de la moral del Estado, no tanto los gobernantes, sino de ver las formas en las cuales se limita el poder. Gracias, Carlos. A continuación, Marcela Carranza dice, ¿podemos hablar hoy de vicios del liberalismo o capitalismo? Mi inquietud es por los grandes monopolios, corporaciones, el capitalismo del Estado, como en China, y la moral y ética decadente en el mundo entero. ¿Cómo revertir esto para que surja, como la de Fénix, el modelo liberal limpio de esos vicios? ¿A quién le gustaría aportar sobre esta pregunta? Yo. Sí, Piero, adelante. Cuando leemos o tocamos el punto de Adam Smith y David Hume, mencionaba que gran influencia de Adam Smith en los escritos de teoría de los sentimientos morales menciona a David Hume, ¿no? Pero David Hume hace lo que Carlos mencionaba respecto al tema de las instituciones, pone la moral como un tema evolutivo de ensayo y error, en el cual las personas, o las sociedades, mejor dicho, toman sus reglas en función a lo que les es útil y lo que no les es útil. Hume, al igual que Smith, hacen ejemplos en los que las sociedades tenían ciertos modos de comportamiento, pero que con el tiempo desaparecen y las que perduran son las que sirven. ¿No? En el tema del capitalismo, por así decirlo, entendemos de que hay ciertas instituciones, como ese respeto a la propiedad privada, que permiten que nuestras sociedades funcionen y se creen otras instituciones, como es el mercado o el dinero. Instituciones que permiten el desarrollo evolutivo constantemente, de ensayo-error, o sea, no puede ser perfecto porque no tenemos la información completa del entorno institucional o de la realidad, por así decir, como para saber qué va a funcionar y qué no. Pero tenemos ya instituciones que están probadas, que estamos probando y que con el pasar del tiempo siguen funcionando o quizás en un momento dejen funcionar. El tema de los monopolios, el capitalismo, por así decir, yo lo entiendo en la pregunta como el capitalismo salvaje, no, bueno, el capitalismo del Estado, eh, son temas teóricos y prácticos nuevos en tema del sustento económico.
si eso planteamos a las teorías que nos daban Adam Smith o David Hume o los ilustrados escoceses, sería un poco anacrónico comparar lo que tenemos ahora o cómo se está desarrollando los estados, cómo se desarrollan las sociedades en función a lo que tenían los escolásticos, diré los ilustrados escoceses, ¿no? Ellos tenían su realidad. Por ejemplo, Jeremías mencionaba que en el viaje que realiza Adam Smith, Adam Smith puede desarrollar la riqueza de las naciones, pero en función a ese viaje observa y analiza qué es el comercio, ¿no? Cómo se desarrollan los países. Y es en ese tema de que en función a su realidad es lo que plasma en sus ideas de la riqueza de las naciones. Ahora, compararlo con el tema de los países y cómo se están desarrollando actualmente y compararlos o tomar o tacharlos a los ilustrados por sus ideas, porque comillas no cuadran con la realidad actual, como dije, es un poco anacrónico. Bien, muchísimas gracias, Piero. Una última pregunta entonces, de Norma Hansen, a los tres. Les hago una pregunta, dice, ¿qué consideraría Adam Smith sobre la educación de las mujeres, de la mujer en su tiempo? Sabemos que no se cuestionaba su lugar en la sociedad. ¿Qué les parece la idea de una educación financiera para empoderar a las mujeres? Gracias desde ya. Quien quiera... Sí, Por Piero, ejemplo, Adam adelante. Smith en Ensayos Filosóficos menciona a una señorita o señora, no tengo el libro ahora acá a la mano, pero recuerdo que cuando leía Ensayos Filosóficos en la segunda parte respecto a los temas astronómicos, Smith cita a una mujer o sea, dando a entender de que esa mujer, no recuerdo el nombre, le ayuda a llegar a ese conocimiento. O sea, como que la pone a la altura de su intelecto para decir, ¿no? Y citarla, eh, tal persona me dijo, me enseñó que tal conocimiento es parte o sea, haciendo conexiones lógicas dentro de su obra de ensayos filosóficos. Pienso que Adam Smith ya de cierto modo no veía a la mujer como, bueno, tampoco no, sería un poco un criterio muy vago decir que las veía, pero por intuición se da a entender de que Adam Smith ya veía de igual a las mujeres, ¿no? No las distinguía por el tema del intelecto más que todo. Perfecto, Piero, muchísimas gracias. Antes de finalizar, quisiera invitar a los oradores a realizar una breve conclusión o cierre de 1 minuto sobre lo conversado en el evento. En orden a las exposiciones, le damos lugar a Carlos. Gracias, Alejandro. Nuevamente agradecerles la invitación, agradecerles también la participación. Sábado por la tarde estamos aquí hablando de ese personaje, celebrando los 300 años de su nacimiento. Yo quería finalizar haciéndoles recordar un poco, ¿no?, que Adam Smith tenía 3 grandes amores, que era su biblioteca, sus amigos y su madre. Y obviamente, no, por ese afecto que le tenía a su madre, por una parte se limita de hablar de temas religiosos, y por otra parte también reconoce el aporte que tiene una mujer justamente en poder ayudarle a llegar a ciertas elucubraciones. Muchas gracias y pues larga vida, Adam Smith. Muchas gracias, Carlos. Piero, escuchamos tu minuto de... También agradecer a la organización que nos invitó a realizar este pequeño homenaje a 2 días realmente del evento, ¿no? Pero siempre, como dice Carlos, un sábado por la tarde y mencionando a este personaje, demuestra lo importante que es para nosotros, ya sea en temas de filosofía moral o economía, cuán importantes han sido sus ideas para desarrollar temas que hoy en día no hubiésemos llegado sin tener a tal eminencia. Había un profesor que mencionaba que cuando tenían a Adam Smith y a David Hume, daba como nostalgia, refiriéndose a que qué grandes, teníamos a gigantes en la Tierra. Y pienso que haciendo estos homenajes cada año, recordando, o bueno, más que todo en sus 300 años, es de manera nostálgica recordando a los gigantes que efectivamente tuvimos en la Tierra. Muchísimas gracias, Piero. Jeremías, te damos lugar para tu cierre.
Gracias, Alejandro. Respondiendo a la pregunta sobre el rol de las mujeres, no es casualidad que Manuel Belgrano haya tenido esa idea de educar las mujeres, del trabajo. Adam Smith, por más de que había que entender la cultura de esa época, hablaba que la mujer debía tener un salario, debía trabajar, que les iba para subsistir y que el salario importante era el del hombre para mantener a la familia, que daba ese rol. Como para ir respondiendo a la pregunta, y para ir finalizando, tanto Carlos como Piero, fue un gusto. A Carlos lo conozco de hace un buen tiempo, a Piero recién lo conozco, pero me llevo, como repito, un gran amigo, un colega. Y también agradecer a toda la organización, a Alberto Medina Méndez, que siempre está a la vanguardia, que organiza esto un sábado con 50 personas. A ti, Alejandro, por la excelente organización, moderación y demás, y espero verlos pronto, y si puede ser presencial, que sea presencial, porque hay tema para rato con Adam Smith. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jeremías, por tus palabras. Entonces, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación a Carlos, Piero y Jeremías. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en las guerras por la independencia, uno de los padres de la patria, Manuel Belgrano. El sábado 10 de junio, por esta misma plataforma, a las 18 horas. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.